Buenos días niños, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a darle comienzo a la segunda parte del tema que habíamos visto la semana anterior, que trataba de la combustión. Tenemos que recordar que la combustión es un proceso, ya lo habíamos visto, es un proceso que nosotros lo veíamos a diario, con ejemplos muy factibles en todo el contexto, en todas partes. En nuestras casas, en las casas de ustedes pueden ver esos procesos de combustión cuando simplemente su mamá prende la cocina y coloca un cerillo, un fósforo o un encendedor y puede entonces originarse el fuego. Eso que vemos allí es un proceso de combustión simplemente. O cuando estamos en la calle, salimos en un carro, cuando salimos a pasear, cuando salimos de compra, que cuando nos montamos en un vehículo, en un autobús o en cualquier otro transporte, podemos ver que estos emanan un humo, los vehículos, a través de los tubos de escape. Eso nos está indicando a nosotros que hay un proceso de combustión. Recuerden que la combustión libera energía calórica. Eso se llama entonces una reacción exotérmica, es decir, que sale esa energía a través de esos tubos de escape, o cuando vemos el fuego en la cocina, o cuando nosotros prendemos un papel, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos entonces que allí en ese momento se ha presentado un proceso de combustión y que además de eso nosotros utilizamos ciertos materiales, unos materiales que son combustibles como el papel, el tecnofor, la madera, entre otros, y utilizamos un combustible como el gas, el alcohol, entre otros combustibles, el benceno, todos esos materiales que van a producir que se origine junto con el oxígeno un proceso de combustión, es decir, de calor, de fuego, de flama. Es por ello entonces que nosotros vamos a ver en este momento, vamos a ver en esta clase, cómo o cuáles son esos combustibles y cómo el oxígeno actúa como un comburente, porque se requiere de combustible y se requiere de un comburente para que pueda haber entonces ese proceso de combustión. Pero ¿qué es eso de combustible y qué es eso de comburente? Esto también lo podemos ver con ejemplos muy claros, muy sencillos. Nosotros cuando estamos en casa, si ustedes tienen balones de gas para prender la cocina o para que la cocina pueda funcionar, eso que ven allí en esos balones, eso es gas comprimido, eso es gas etano. Ese gas va a proporcionar, junto con la cocina y junto con el fuego, la flama o la candela, va a provocar un proceso de combustión. Entonces, en ese caso, el gas que está allí, el etano que está allí, está fungiendo, está cumpliendo la función de combustible. Cuando ustedes salen con su papá, con su mamá, con su abuelo, con su tío en un transporte público, que llegan a una estación de servicio, a un grifo, y dicen vamos a echar combustible, vamos a cargar de combustible, ya sea gas o ya sea gasolina, eso que está haciendo, que están colocándole al carro, al vehículo, es un combustible. Este combustible va a servir para que el carro pueda avanzar, para que el carro pueda desplazarse, y así nos hacernos la vida a todos mucho más fácil. Bien, entonces, ¿qué es un combustible? Vamos a ver entonces qué es un combustible. Un combustible es cualquier material capaz de liberar energía con desprendimiento de calor. Eso es un combustible. Por ejemplo, yo tengo aquí un encendedor, ¿ok? Este encendedor tiene un líquido dentro, que es la benzina, ¿ok? Que es lo que produce con la piedra que vemos acá, una piedra, ¿ya? Que hace chispa, y con el oxígeno que está alrededor. Recuerden que el oxígeno en el planeta Tierra es el que nos sirve a nosotros para respirar, es lo que liberan las plantas a través del proceso de fotosíntesis. Ese oxígeno junto con esta chispa produce entonces una flama, un fuego. Bien, eso es un simple ejemplo de combustión.
Si yo utilizo un material, que aquí lo tengo, un material combustible, que está acá, un material combustible, yo puedo entonces encenderlo y él me va a agarrar fuego. Lo apago rápidamente porque estoy aquí en una parte encerrada y no puedo hacer mucho humo acá, que huela mucho a quemado. Entonces esta parte nosotros podemos verla que se ha quemado, es decir, que el papel, el material se desintegró, y muy difícilmente nosotros podemos utilizar esas cenizas, eso que se desintegró del papel, y volver a hacer el papel o la parte esta del papel. Es por ello que la combustión también se dice que es un proceso irreversible, que es un proceso que no tiene marcha atrás, ¿ok? Y que por ende entonces nosotros tenemos que saber que esta reacción química va a ser irreversible. Entonces ya tenemos un ejemplo, ya sabemos que esto funciona como un combustible y esto funciona como un material combustible para que se produzca una combustión, y que el oxígeno, que es el mayor comburente que hay, es el que nos va a permitir que exista esa combustión. Dentro de los combustibles que nosotros podemos conocer en el planeta, en el mundo, en nuestra vida, hay muchos. Está la gasolina, está el gasoil, está el alcohol, está los aceites, está el petróleo, ¿ok? Todos esos son combustibles. Aquí yo les coloqué a ustedes unos ejemplos. Por ejemplo, el carbón es un combustible vegetal que es muy utilizado por nosotros, por el ciudadano común, para encender, para hacer comidas, para hacer parrillas. Es muy utilizado en las familias del mundo para elaborar ciertas comidas. Bien, este es un combustible vegetal que se produjo a través del carbono 14, que ha sido estudiado durante muchísimos años para saber cuál ha sido el proceso de evolución en el mundo, cómo nosotros estamos aquí y por qué existimos acá. Otro combustible que se utiliza a nivel mundial es el petróleo. Decimos que es el combustible más importante que existe porque es la primera fuente de energía a nivel mundial. A través del petróleo se crean materiales que son necesarios para la vida, se elaboran combustibles como la gasolina, el gasoil, el gas natural, y además de eso también aceites que sirven para los motores, para las industrias, para las empresas. Es decir, que ha sido una fuente energética, el combustible más energético y de mayor importancia económica en el mundo. Otro que también sale a través de esta explotación de petróleo, de este proceso energético de petróleo, es el gas natural. Tenemos que recordar que tanto el carbón como el petróleo, como el gas, como la hulla, son restos fósiles, es decir, que son los fósiles, los huesos de aquellos animales que se extinguieron y que quedaron debajo de la superficie terrestre, y que ellos, a través del carbono, del hidrógeno, produjeron o dieron origen a nuevos productos, en este caso el gas, la hulla y el petróleo. Con el gas nosotros fácilmente podemos flamear, es decir, se produce una flama, se produce una combustión de inmediato. Esto más que todo en las empresas petroquímicas, las que producen materiales para la industria de agroindustria, para la tierra, para la elaboración de fertilizantes, de productos químicos, para eliminar algunas enfermedades que existen en las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos el alcohol, que es un producto también que es muy utilizado hoy en día también para provocar combustiones. Es decir, que es un producto con alto potencial para producir una combustión. Dicho esto, entonces nosotros vamos a hablar de lo que es un comburente. Un comburente entonces viene a ser, como ya les dije anteriormente, el encargado de oxidar el combustible, es decir, de acelerar, de que se produzca esa flama, de que se produzca ese calor, esa candela, esa llama, ¿ok? Y el que más se utiliza a nivel mundial es el oxígeno. El oxígeno es
el comburente de mayor uso en la historia. Sin embargo, aparte del oxígeno, yo le coloqué aquí un oxígeno, unos balones de oxígeno pequeños. Tenemos el ozono y también tenemos el peróxido de hidrógeno, que es igual al agua oxigenada. Es decir, esta agua oxigenada que nosotros utilizamos generalmente en nuestras casas para las heridas y para otras funciones. ¿Ok? Esto también es un comburente, se utiliza para que nosotros podamos producir algunas combustiones. ¿Ok? En el experimento que les voy a hacer a continuación, que se lo voy a pasar también en un video, vamos a poder observar cómo el alcohol, a través del humo, puede producir un proceso de combustión. Eso lo van a ver en el experimento. Si lo van a realizar, tiene que ser bajo la supervisión de un adulto responsable y no ustedes solos. ¿Ok? Y les voy a mostrar un juego. Vamos a entrar al Zoom para hacer un juego para ver qué tanto ustedes pudieron haber aprendido de la clase de la combustión. Y va a ser un juego didáctico, fácil, de donde ustedes se van a divertir y la vamos a pasar bien por unos minutos. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy. Nos vemos entonces en el Zoom y espero que les haya gustado y que hayan estado bien en esta clase. Hasta luego, chicos, que lo pasen bien.